En 1984, la princesa Estefanía de Mónaco ocupaba las portadas del mundo entero por su romance con Anthony Delon, el hijo del actor francés Alain Delon. En aquel momento, Anthony, recién cumplido los 20 años, era un joven alto, espigado y de ojos azules intensos y profundos, y muy unido a su padre. Anthony era hijo de Alain Delon y de su primera mujer, la actriz y modelo marroquí Francine Canovas, más tarde convertida en Nathalie Delon. Anthony Delon nacería en Los Ángeles, California, Estados Unidos, un 30 de septiembre de 1964, el mayor de los hijos de Alain Delon y el único que tuvo con la actriz Nathalie Delon. Además, es el único que se ha dedicado a la actuación. El pequeño Anthony pudo disfrutar de un hogar estable solo durante 4 años porque en 1968, cuando tenía 4, la pareja se separaba y Alain se iría a vivir con Mireille Darc, mientras el pequeño Anthony era cuidado por su madre, su padrino, el agente artístico Georges Beum, que lanzó a su padre y su madrina. Entonces prácticamente lo criarían sus padrinos, ya que su madre se dedicó plenamente a su carrera de actriz y su padre, por supuesto, a su carrera de actor. Su infancia, según él, como ha dicho recientemente, está muy enterrada en su memoria. Durante su infancia deseó crecer todo el tiempo, soñaba con ser grande. Fue una etapa solitaria, era muy difícil ser el hijo de Alain Delon, demasiado expuesto a la prensa. Todo el mundo sabía que era el hijo de Delon cuando llegaba a un sitio y la gente lo miraba como un bicho raro. Tuvo una infancia y una juventud rebelde, indómita. Se volaba de clases y cuando tenía 12 años se volvió rebelde, se escapaba del internado, se iba a robar autos y le encantaban las fiestas, hasta estuvo en la cárcel. Incluso los medios de comunicación presenciaron el día que su padre lo fue a recoger luego de pasar unos días tras las rejas. Estudió en una escuela pública en Saint-Germain-des-Prés. Al terminar el bachillerato, Anthony estuvo una temporada trabajando en Londres para Island Records en el año 1982. Concretamente duraría 6 meses, luego se estableció en Nigeria donde esperaba realizar un documental sobre Fela Kuti, un cantante emblemático y opositor a la dictadura militar del régimen. En febrero de 1983, a los 18 años, Anthony es detenido por posesión de una pistola automática robada a gendarmes perteneciente al enemigo público del momento, Bruno Zulac. Además, estaba al volante de un BMW robado. Recuerda Anthony que lloró mucho cuando lo internaron en aquella parte en Joux-Josas, a 35 kilómetros de París. Lloraba porque extrañaba no a su madre ni a su padre, sino a Lulu, la empleada de Nathalie. Lloraba también porque tenía un sentimiento de abandono. Se escapó de aquel internado y recorrería unos 30 kilómetros corriendo para llegar a su casa de su madre, 6 horas a pleno sol. Posteriormente, Anthony se marchó a Nueva York, donde vivió algunos meses en un apartamento. Allí descubrió una ciudad fascinante y es donde conoció a Andy Warhol, a Jan von Fussenberg y a Brooke Shields, con la que hará una sesión de fotos para Bruce Weber en la revista Live Magazine. Anthony se siente bien ahí, quiere instalarse, pero ocurrirá algo que le cambiará su vida. Un escenógrafo italiano, Alberto Lattuada, le propone hacer una inmersión para el cine, por lo que acepta y se va a Roma. Así que de la mano de Lattuada rodará una adaptación de la novela Crónica de una muerte anunciada, dirigida por Francisco Rossi, que lo llevará a Cannes, donde asiste del brazo de Ornella Muti. En aquel clásico de la cultura y la literatura latinoamericana, Ornella Muti era Ángela Vicario y Anthony Delon era Santiago Nazar. También en aquella película participó la griega Irene Papas, el italiano Jean-Marie Bolon y el nutrido elenco de actores, así como la madre de Miguel Bosé, Lucía Bosé, quien también participó en la película. Aquella película empezaría el rodaje en el año 1986, en un lugar llamado Mompox, en Colombia. Hoy Anthony tiene 60 años, pero conserva la silueta que tenía a los 19 y 20 cuando era objeto de la prensa del corazón y salía con Estefanía. Tenía una piel bien cuidada que aún conserva. Actualmente tiene 3 hijas. La mayor, Alison, la reconoció recientemente
fruto de una relación con la bailarina Marie-Hélène Le Borges. Y las otras dos son fruto de la relación del actor con Sofía Clérico, Lou Delon y Liv Delon, la primera nacida en 1996 y la segunda en el 2001. En 2012 el actor se separó de Sofía. Desde 2019, Anthony es pareja de Sviva Albiti. Hoy, a sus casi 60 años y luego de tener una vida amorosa igual de intensa que su padre, prolífica, un matrimonio fallido y varias parejas, asegura que duerme poco, o mejor dicho, duerme nada. Es un hombre frío, de pocas sonrisas, aunque agradable, y también es conocido por ser franco, directo y honesto en su comunicación. Su vida no ha sido fácil. En 2007 dejó la televisión por dedicarse al teatro, pues con sus 2 hijas y su tren de vida tuvo problemas de dinero y tuvo que vender cosas personales como su colección de relojes y unas obras de arte. Se tuvo que inscribir en el ACEDIC, que es el Instituto de Subsidio francés. Aunque había logrado mejorar la relación con su padre, actualmente tiene conflictos con él y su hermana Anushka por diferir en cuanto a la salud de Alan y otros problemas familiares.